y pues esta sería nuestra primera actividad para reiniciar todos pues, las actividades que tenemos planeadas para el semillero y la planeamos para cerrar bien el año por parte nuestra. Mm, ¿Qué más podría decir, Juan? ¿Quieres presentarte? Bueno, buenos días, tardes ya a todos. Siendo 1:06 de la tarde, podemos dar ya inicio a esta charla, a este club de revista que les venimos a presentar. Queremos hablarles de las alteraciones del equilibrio ácido-base en el perioperatorio. Vamos a empezar, pues inicialmente, de una breve introducción de los contenidos de los que queremos hablarles. Primero presentarles las generalidades del equilibrio ácido-base, luego hablar del caso del ayuno prolongado y cómo este afecta el equilibrio del hidrógeno en el cuerpo, como es el caso con los pacientes con metformina y los pacientes diabéticos que están utilizando metformina y los ISGLT2 que están tan populares hoy en día. Un caso, digamos, importante, pues encontramos documentado en la literatura sobre qué ocurre en la cirugía emergente y en la cirugía electiva. Y por último, pues como darles unas conclusiones de lo que vinimos a encontrar nosotros en esta revisión que hicimos y pues, en este club. Entonces voy a apagar mi cámara un momentico aquí para no tener ningún problema de conexión e interrupciones. Bueno, yo les quiero comentar un poquito sobre las generalidades del equilibrio ácido-base, no tanto cómo se calcula, cómo las alteraciones, digamos, nosotros en la clínica las evaluamos, sino más bien cuáles son esas definiciones o esas generalidades fundamentales de la teoría ácido-base, que yo creo que muchos desde la medicina general no tenemos claro y no entendemos cómo funciona la bioquímica bueno, principalmente del ion hidrógeno, que es lo que nos va a afectar muchos funcionamientos del cuerpo. Entonces, bueno, ¿cómo se define un ácido? Según esta revista de cuidados críticos y medicina crítica, se define un ácido como aquel donante de protones o de iones de hidrógeno, o aquel que en una solución va a donar protones. Y la IUPAC, que es una pues, organización pues, internacional muy importante de química aplicada, nos va a definir como una entidad molecular o una especie química que es capaz de donar un hidrogenión o un protón, que es lo mismo que un ácido de Bronsted, una teoría pues ya de muchísimas décadas, o que sea capaz de formar un enlace covalente con un par de electrones, que es como lo definió Lewis y es una de las últimas definiciones. Ellos lo que hicieron fue juntar estas dos definiciones, ya que no llegan a un consenso sobre cuál es la más precisa, sino que se utilizan ambas en distintas situaciones. ¿Y qué es una base? Pues es aquel, aquí me equivoqué, es aquel que acepta protones o que acepta iones de hidrógeno, o pues lo contrario al ácido, que es una especie química, una entidad molecular que tiene un par de electrones disponibles o un campo disponible para formar ese enlace covalente con el hidrógeno, no con el protón, que sería una base de Bronsted, o que tiene orbitales vacantes de alguna otra especie, que es la definición que nos brindó Lewis. Entonces, bueno, básicamente la concentración de iones de hidrógeno va a tener un efecto generalizado sobre la función de los sistemas que utilizan enzimas en el cuerpo. Nosotros sabemos que el ion hidrógeno como tal es muy reactivo y se va a combinar con bases o con iones que estén cargados negativamente y que están en concentraciones muy bajas. Por otro lado van a estar las proteínas que van a contener grupos básicos cargados negativamente en la estructura, y por eso es que tenemos que un cambio en el pH nos va a alterar el grado de ionización de una proteína. Entonces, ¿por qué hablo de proteínas? Porque estas son las que se van a afectar en el cuerpo cuando hay una alteración de las concentraciones del ion hidrógeno en el cuerpo. Entonces, básicamente todas las reacciones ácido-bácido del cuerpo están relacionadas con la presencia de partículas cargadas en un medio acuoso, porque obviamente estamos compuestos alrededor del 60% por agua. Existen pues varios modelos, como les venía hablando, para la definición de un ácido y una base. Está el primero de ellos, que fue el de Arrhenius, más o menos a finales del siglo XIX,
Es una definición muy básica. El problema es que se quedaba corto porque vemos en la fisiología que, o sea, los ácidos y las bases, o sea, aquellas moléculas que aporten hidrógeno o que lo reciban, pues sí van a afectar la concentración de ácidos y bases en el cuerpo, pero entonces, ¿qué pasa con las proteínas? ¿Qué pasa con la albúmina? ¿Qué pasa con el dióxido de carbono? Entonces, esta definición no me hablaba de eso. Más adelante, cuando se empezó a desarrollar, digamos, el estudio del dióxido de carbono y que se pudo empezar a medir en el cuerpo por medio de pues, máquinas de análisis de gases arteriales, es que se pudo despegar estas otras teorías, como la de Bronsted-Lowry, estos dos personajes que llegaron pues como a esta definición al mismo tiempo, y la de Lewis, que ya nos hablan de cómo estas otras moléculas o sustancias en el cuerpo van a relacionarse con el ion hidrógeno para afectar sus concentraciones en ese medio acuoso pues, en que nosotros estamos. De esas teorías es que parte todo el análisis de las alteraciones del equilibrio ácido-base en el cuerpo, y es de donde parten las ecuaciones que utilizamos hoy en día, como la de la ecuación de Henderson y Hasselbalch, o el modelo de Stewart, para analizar estas alteraciones. Entonces, bueno, lo que vemos es que estos modelos se complementan. Por ejemplo, el modelo de Bronsted-Lowry se adapta bien a discusiones químicas ácido-básico que implican soluciones acuosas y ácidos próticos. Próticos quiere decir pues, que estén en un medio acuoso con hidrógeno. Y el modelo de Lewis es más general, pero puede explicar situaciones más exóticas, como les mencionaba ahorita. Entonces hablemos un poco de pH. El pH básicamente es el logaritmo base 10 negativo de la concentración de hidrógeno. Pero entonces, ¿por qué se habla de, no de concentración, sino de actividad? Que es que cuando tomamos el valor de pH, nosotros ya no estamos hablando como tal de una concentración en milimoles o en nanomoles del ion hidrógeno en la solución acuosa, sino de cuál es esa actividad que está teniendo el ion en la solución. Entonces, lo que importa realmente en este cálculo es que, digamos, esas moléculas que nosotros tenemos de hidrógeno, pues no las vamos a tener disueltas en el medio acuoso. Tú no vas a tener un hidrógeno, un protón disuelto en la solución, flotando, por decir así, por su propia cuenta, sino que va a estar interactuando con las demás moléculas, con la misma agua y con otras moléculas que se encuentren en la solución. Y eso ocurre en una velocidad muy rápida, en cuestión de picosegundos. Entonces, cuando tenemos una concentración alta, por decir así, de sustancias que nos van a, entre comillas, donar protones a la solución, vemos que estas van a empezar a reaccionar rápidamente con las demás moléculas, ya sea de agua o otras sustancias que se encuentren en el medio. Entonces, por eso hablamos de actividad de hidrógeno. Entonces, realmente, pues por convención básica, nosotros tenemos, pues hablamos de ion hidrógeno así, con una H y un más. Pero realmente pues nosotros vemos en el medio moléculas como H3O9, que son, digamos, protones reaccionando rápidamente con otras moléculas de agua. Entonces, pues eso es básicamente, el pH, esta definición de pH es una definición teórica y no está relacionada pues con un tipo de medición válida, no es una concentración, no es un volumen, no nada de eso. Sí se toma con base en la concentración de hidrogeniones, pero el pH pues es básicamente una definición abstracta que utilizamos para medir. Entonces, ¿por qué se utiliza una escala logarítmica? Pues se utiliza por comodidad, porque la concentración de hidrogeniones abarca un rango enorme que puede ir desde 10 a la menos 14 hidrogeniones hasta 1, que sería un pH de 14. Y esta relación se invierte precisamente porque se utiliza un logaritmo en base 10 negativo. Ese negativo es lo que hace que se invierta la relación. Por eso es que a un mayor pH va a haber menor concentración de hidrogeniones, mientras que a un menor pH, o sea, cuando es una medio ácido, va a haber mayor concentración de hidrogeniones. Vemos que el pH arterial normal es de 7,4, y que es a una concentración de hidrogeniones de 40 milimoles por litro, no moles.
Entonces, por eso mismo, la escala del logaritmo, pues esta escala del logaritmo negativa no es lineal, sino que vemos que abarca un rango muy grande. Por eso mismo es que la utilizamos para no tener que utilizar, digamos, escalas tan enormes. Y vemos que pues, una unidad de disminución del pH, cuando disminuye en 1 el pH, se aumenta 10 veces la concentración de hidrógenos, o actividad, pues más exactamente como les explicaba ahorita. Bueno, básicamente esta escala de pH que nosotros utilizamos se desarrolló fue para simplificar o hasta de pronto para complicar un poquito más las matemáticas del manejo de esa gama tan amplia de números. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante hablar de la regulación de los iones de hidrógeno? Porque pues tiene una función muy importante en el sistema enzimático del organismo. Sabemos entonces que si el ion hidrógeno se combina, es muy reactivo y se combina con bases, con iones que estén cargados negativamente en concentraciones muy bajas, pues va a alterar las concentraciones mismas de estas sustancias en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, las proteínas que contienen muchos grupos básicos y que están cargadas negativamente en su estructura, pues van a interactuar con estos iones y van a cambiar esa concentración. Obviamente, pues como producto secundario van a cambiar la concentración de hidrógeno en el cuerpo, pero va a alterar la función de esas mismas proteínas. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando hay concentraciones muy extremas de esos iones de hidrógeno, la estructura de una proteína se queda completamente alterada, que es lo que nosotros decimos cuando una proteína está desnaturalizada, y eso nos lo explicaban por allá en bioquímica de primer y segundo semestre, pero no entendíamos muy bien a qué se referían. Aquí pues ya sabemos, hoy en día ya sabemos nosotros muy bien cómo se regula el pH, cuál es el pH óptimo del cuerpo, que el intervalo fisiológico es de 7,35 a 7,45, o una concentración de hidrógeno de 35 a 45 nanomoles por litro. Y pues que a esta concentración o a este valor de pH, las enzimas del cuerpo funcionan de una manera óptima. Aunque con excepciones, porque obviamente, por ejemplo, la pepsina gastrointestinal funciona mejor en el entorno ácido del estómago. El pH óptimo de la pepsina es de 1,5 a 3, que es una concentración en concentración de hidrogeniones de 3 a 30 millones de nanomoles. Entonces, por eso ya entendemos por qué es tan importante esa regulación del ion hidrógeno en el cuerpo y cómo nos va a afectar la fisiología de muchos organismos. Entonces, ¿cuál es esa regulación? ¿Cómo lo regulamos? ¿Cómo se regula? Recordémoslo, por tres formas. Los buffers o sistemas de tamponamiento, ya sea por el bicarbonato, que lo podemos explicar, como les decía, con esas teorías más recientes que tenemos del ácido base, las proteínas, como la albúmina y la hemoglobina, que interaccionan a su vez con los otros métodos de regulación. Estos no son métodos aislados, no son exclusivos, sino que todos están funcionando al mismo tiempo. Entonces, la eliminación también, por ejemplo, del dióxido de carbono, por ejemplo, con la respiración, y por medio del manejo renal del bicarbonato o de los iones de hidrógeno, ya sea por regeneración de bicarbonato, que se regenera a nivel del túbulo distal, o por la excreción de hidrogeniones en la orina, en donde se concentran contra una gradiente, pues en contra de su gradiente de concentración, por lo cual es un proceso activo pues, que requiere el uso de ATP, o por medio de los electrolitos. ¿Y por qué es tan importante los electrolitos? Y yo creo que es otra de las cosas fundamentales que nosotros no entendemos muy bien en básicas, es que o sea, una de las leyes universales del organismo es el de la electronegatividad. Entonces, un sistema debe haber un balance electronegativo. Y nosotros sabemos que los iones, que están en gran cantidad en el cuerpo, sobre todo los iones fuertes, como por ejemplo el sodio, el cloro, entre otros, están cargados. Y al estar cargados también nos pueden afectar la concentración de hidrogenión, porque es muy reactivo y funciona con estas otras sustancias. Un ejemplo de un electrolito pues, que reaccione en el cuerpo.
podría ser, a ver si recuerdo, bueno, ahorita sí, bueno, no, sí, ahorita sí me acuerdo, les digo, no, bueno, por ejemplo, para mantener la electroneutralidad con el cloro, es algo tan importante a nivel renal. Por ejemplo, la concentración de bicarbonato cambia con respecto a la concentración del cloro, porque el bicarbonato cambia con el cloro para poder ser reabsorbido a nivel renal. Entonces estos deben mantenerse balanceados. Si hay un desbalance del cloro, entonces no vamos a poder no vamos a poder reabsorber el bicarbonato, y si no hay suficiente bicarbonato, que es uno de los tampones más importantes a nivel fisiológico, entonces ¿qué va a pasar? Va a haber una alteración ácido-base ahí. ¿Por qué? Por mala compensación o porque no estemos regulando bien esa concentración por medio del tamponamiento de los hidrogeniones a nivel renal. Bueno, el resto ya lo sabemos, que ya sabemos pues, cuáles son los tipos de alteraciones ácido-base. Pero, pues, por último, antes de hablarles de los casitos, básicamente hoy en día, gracias a los estudios de Stewart, nosotros tenemos para términos prácticos un enfoque que es el físico-químico, que nos permite utilizar pues, como un modelo sencillo para comprender esas alteraciones. Y todas esas anomalías ácido-base se pueden explicar en términos de la diferencia de iones fuertes, como el sodio, como el cloro, como el potasio, también por medio de los ácidos totales, que es el ATOT, o ácidos totales, que es la concentración de ácidos débiles en el cuerpo, que también interaccionan de una u otra forma con esa concentración de ácidos y bases, y la PCO2, que es, digamos, esa presión parcial de oxígeno, que también nos habla de la concentración del CO2 en el organismo. Entonces, pues nosotros tradicionalmente ya sabemos que clasificamos esas alteraciones ácido-base como resultado de alteraciones en la tensión arterial, que ya puede, pues en la PaCO2, como acidosis o alcalosis respiratoria, o alteraciones de la química sanguínea, en acidosis o alcalosis metabólica. Y pues esta clasificación sigue siendo muy útil, pero como vamos a ver a continuación, tenemos que recordar que las alteraciones respiratorias o metabólicas rara vez se van a producir de forma independiente, sino que pueden ser concomitantes, y eso lo vamos a ver sobre todo en pacientes críticos. Listo, después de esta explicación pasamos a qué hicimos, pues cómo es la dinámica del club de revista que planteamos. Inicialmente tomamos de base de datos PubMed como el repositorio al cual nos remitimos con el comando de búsqueda que pueden ver en pantalla, destacando que pues, el equilibrio, el desbalance o desequilibrio ácido-base o alteraciones en el equilibrio ácido-base sean, sean lo principal que vamos a buscar. Los textos que queríamos coger, que idealmente que sean en un intervalo de tiempo más reciente, de entre 2019 a 2023. La base de datos arrojó 37 resultados, entre los cuales se descartaron pacientes en población pediátrica, en gestación, y también ahí salieron unas cosas raras de animales, de perros, gatos, hasta de peces. Y entonces se seleccionaron reportes de caso y un estudio de cohorte que cumplan con los temas de interés para el encuentro. Sabemos, es de nuestro conocimiento, que los reportes de caso no plantean un buen nivel de evidencia, pues, para tomar decisiones clínicas. Sin embargo, los reportes de caso los manejamos aquí para darnos cuenta como de ciertos errores que podrían haber en la atención médica, que podrían depender de nosotros y que podrían afectar o impactar en los desenlaces de cada paciente. Dale a la siguiente. Cambio. Listo. Entonces empezamos con el ayuno prolongado, es un reporte de caso de 2019, eh, que pues el título del artículo es ayuno prolongado preoperatorio que como causa de acidosis metabólica severa. Da, listo. El caso es que tenemos una paciente femenina de 44 años sin antecedentes patológicos o sin antecedentes nutricionales, farmacológicos, que pesaba 55 kilos y medía unos 55.
Se va a someter a una histerectomía total laparoscópica por hallazgos anormales en biopsia cervical previo. O sea, esto es un diagnóstico de nuevo, no es algo que haya tenido desde antes, sino que en la biopsia encontraron alteraciones importantes y decidieron someterla a esta operación. Ya hablando de la anestesia que utilizaron, fue anestesia balanceada con midazolam, propofol, sufentanil y cisatracurio y con gases de isoflurana al 3%. Durante el procedimiento, la paciente presentó hipotensión de 78,40 milímetros de mercurio y fue reanimada con litro y medio de cristaloides y 500 mililitros de coloides. Se pudo concluir el procedimiento y en el postoperatorio inmediato encontraron a la paciente inconsciente con una glucometría de 66 miligramos por decilitro y le tomaron una gasometría que reportaba un pH de 7,22 con una PCO2 de 33,1 y un bicarbonato de 13,8, siendo esto compatible con una acidosis metabólica. Fue manejada inicialmente con bicarbonato de sodio y glucosa al 5% y fue remitida a la UCI porque también presentaba otras complicaciones asociadas como edema pulmonar. Dale al siguiente. Aquí tenemos los gases, el reporte de gases histórico de la paciente. Justo al final de la operación, el pH que les mencioné, 7,22, con una base exceso de -14 y un bicarbonato de 13,8. Haciendo esos cálculos del ajuste de, pues, la PCO2 esperada, que aquí la paciente tiene una PCO2 de 33,1, nos damos cuenta de que la paciente tiene una acidosis metabólica junto con una acidosis respiratoria sobreagregada, es decir, que el dióxido de carbono, la PCO2 no está compensando lo suficiente para llegar a un equilibrio, pues sí, intentar llegar a un equilibrio en el pH. Y también tiene un anion gap aumentado, que la paciente en el posoperatorio tiene 18,2. Ya después, 10 minutos después de la operación que se le hizo el manejo y todo, vemos que va mejorando un poco la PCO2, el pH subió un poquito, el bicarbonato también subió, la base exceso disminuyó y la unión GAP va disminuyendo. Y conforme se pasa el tiempo, vemos que el pH de la paciente ya está intentando normalizarse, sin embargo, pues es una complicación muy grave y la paciente pues se descompensó muy, pues tuvo una descompensación muy importante y por eso fue remitida a la UCI. De la siguiente. Ahora bien, ¿a qué queremos llegar con esto? ¿Cuál fue la razón más probable del desenlace de la paciente? Como comenté, no tenía alteraciones en la función renal, función hepática, tampoco era vegetariana, pues en caso tal de que haya habido algún suplemento o algo raro que haya consumido. Pero haciendo el histórico, el personal de salud del hospital se dio cuenta de que la paciente no recibió comida sólida durante 3 días, pues antes de la operación. Desde su inicio, su ingreso hospitalario hasta la operación, no recibió comida sólida por 3 días, 72 horas. Y también se plantea de que para la preparación de la cirugía hubo que hacer un vaciamiento de secreción intestinal alcalina. eh, no especifican el método, supongo que con polietilenglicol. Y este barrido de secreción alcalina, o sea, básica, puede también ser una razón por la cual la paciente entró en esa acidosis metabólica de la siguiente. Ahora bien, el mecanismo probable de que la paciente se haya descompensado tan feo puede ser se puede entender desde las bases metabólicas o bioquímicas que uno ve en básicas, pero se olvida. Sí, ahí Sergio comenta si puede ser una acidosis láctica, puede ser, o también puede ser una acidosis asociada a cuerpos cetónicos. Tenemos de que la glucólisis va a producir acetil-CoA y ese acetil-CoA se va a ir a producir, a formar malonil-CoA. Ese malonil-CoA tiene funciones en la síntesis de ácidos grasos, pero aquí destacamos la función en inhibir la transferasa de carnitil-palmitoil, sí, pues de ácidos grasos, la bolita verde que está en la imagen. Pero ¿qué pasa? Cuando no hay suficiente sustrato para hacer ese malonil-CoA, em, pues no se va a inhibir la enzima que va a bloquear la transferencia o sí, la translocación de ácidos grasos libres. Y para producir energía, entonces se toman esos ácidos grasos, ingresan a la célula y hacen beta-oxidación. Y ese acetil-CoA que se forma no va a ir a la vía del malonil-CoA porque no, por las diferentes alteraciones, por ejemplo, de hormonas contrarreguladoras o de sustratos de carbohidratos para formar malonil-CoA, sino que se va a ir a formar acetoacetil-CoA. Cascadas metabólicas o de enzimáticas abajo
Este acetil-CoA, este sustrato, va a inducir la formación de acetoacetato, acetona y beta-hidroxibutirato. Estos tres son los cuerpos cetónicos que en el hígado van a poder, no, perdón, por fuera en los otros tejidos van a poder formar ATP. Sin embargo, la acetona no, no va a, no puede favorecer la formación de ATP. Entonces, la acumulación de estos cuerpos cetónicos, que son ácidos, va a inducir esa posible acidosis que llevaron a la paciente. Pero aquí en el caso, en el artículo, no se midieron niveles cetonas en sangre, entonces esto es una hipótesis. No podemos asegurar o descartar que haya sido por esto o bien haya sido por un aumento del lactato por esa deshidratación, esa necesidad de reanimación que tuvo la paciente. Verá el siguiente. Y aquí les traemos como aprendizaje, como para llevar a la casa, lo que dicen las guías para la ingesta de alimentos y líquidos antes de una cirugía electiva. Este cuadro lo tomamos de los principios de cirugía de Schwartz, y estos a su vez lo adaptaron de, creo que la Asociación Americana de Anestesiología. Entonces se plantea los tiempos de la cirugía, antes de la cirugía, para el ayuno de los pacientes. 8 horas de cualquier alimento, hasta 6 horas de comida ligera o fórmula infantil, 4 horas leche materna y hasta 2 horas líquidos claros, que sería agua. Ahí también se incluye el tinto y en algunos casos acá en Colombia se ha visto que incluyen el claro de maíz, pero usualmente a los pacientes le dicen desde la mañana, pues desde mi experiencia, en la mañana no tome agua, no vaya a comer nada, que le programamos la cirugía para ahorita en unas horas. Entonces, pues estos tiempos pueden variar también según el centro hospitalario. Sin embargo, podemos darnos cuenta de que la paciente no consume nada en 72 horas, lo cual pudo haber llevado a esa condición, ese desenlace tan inapropiado que tuvo al final. Dale a la siguiente. Listo. Ahora pasamos a pacientes diabéticos y principalmente al uso de metformina y inhibidores del transportador sodio de glucosa tipo 2. Eh, Estos medicamentos son de medicina interna, nosotros lo sabemos, pero debemos tener en cuenta que la población diabética está en aumento, pues, muy creciente, muy importante, sobre todo acá en Colombia, por lo que consideramos importante eh, abordar estos medicamentos en la charla. Encontramos también dos reportes de caso, uno sobre la acidosis láctica asociada a metformina y otro artículo que daba 4 reportes de caso, 4 pacientes eh, que estaban consumiendo ISGLT2 y se sometieron a bypass coronario. Pero para fines del tiempo y de la charla, vamos a tomar solo uno de estos 4 casos para el ISGLT2. Dará el siguiente. Inicialmente sobre la metformina. Tenemos que es un antidiabético del grupo de las biguanidas. Actualmente es la primera inyección en pacientes diabéticos tipo 2. Esto puede estar a discusión según la evidencia y las últimas guías, pero hasta el momento sigue siendo la primera elección en los pacientes diabéticos tipo 2. Y sobre el evento adverso de la acidosis láctica asociada a metformina, es un evento adverso con altísima mortalidad. Desde el 10 hasta el 50% de los pacientes podrían llegar a morir en caso tal de que presenten este evento adverso. Sin embargo, tenemos de que el evento no es tan frecuente, es más bien raro, con 1 hasta 13 pacientes por cada 100.000 pacientes año de exposición. O sea, es muy raro. Eh, Como factor de riesgo importante tenemos a los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada o condiciones de hipoxemia o hipoperfusión tisular. También asociado a este mecanismo de daño, por decirlo así, la metformina se ha asociado con inhibición de la cadena respiratoria mitocondrial, lo que induciría una acidosis láctica que no necesariamente sea hipoxémica. Es decir, que en condiciones normales de oxígeno, los pacientes podrían padecer acidosis láctica a dosis de la metformina a pesar de que estén perfundiendo y ventilando bien. Hay una fuerte asociación con complicaciones perioperatorias dadas a este evento adverso. Y pues algo importante es que no hay recomendaciones universales sobre el tiempo necesario para suspender la metformina antes de la cirugía. Ya vamos a ver un poco más adelante a qué me refiero con esto. Les traemos el caso. Es una paciente, sí, creo que era una paciente de 65 años, clasificada como ASA3, con múltiples comorbilidades, diabética tipo 2 tratada con vildagliptina y metformina. La vildagliptina es un inhibidor de DPP4
otro medicamento aparte y la metformina en esa dosis que tenemos en pantalla. También asociado a una enfermedad renal crónica estadio G3A, con una tasa de filtración glomerular por CKD-EPI de 49.53, perdón. También asociado a dislipidemia, anemia, hipertensión manejada con hidroclorotiazida y lisinopril, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, y también insuficiencia venosa crónica. Fue ingresada para cirugía de inserción de cinta con un obturador. Esta cinta, lo que encontré es que se asocia a, como un manejo en pacientes con incontinencia urinaria. En condiciones preoperatorias, se interrumpió la metformina 12 horas antes de la cirugía y se cambió por un esquema de insulina en bolos, que es lo ideal en pacientes hospitalizados con diabetes tipo 2. Se mantuvo un control glicémico entre 150 y 220 con 4 unidades de insulina y se retiró la hidroclorotiazida 6 horas antes de la cirugía. En el perioperatorio se manejó con anestesia general balanceada, sin complicaciones, no especifican cuáles anestésicos usaron. La paciente mantuvo unos niveles de glucosa entre 120 y 170 y se dio una analgesia con acetaminofén 1 gramo, ketorolaco 30 miligramos y tramadol 100 miligramos, todos por vía intravenosa. En el posoperatorio encontraron inicialmente a la paciente con diuresis conservada, tolerancia a la nutrición por vía oral, manejo del dolor, se restableció la medicación pues que tenía antes, excepto la metformina. Ya después se dio un alta a las 30 horas después de la cirugía y a este momento ya se reintrodujo la metformina. Dale lo siguiente. Juan, listo. Después del alta, ya 24 horas después, en su casa, presentó náuseas, vómitos, diarrea, oliguria, empezó a disminuir la diuresis y tuvo un episodio de síncope, por lo cual la familia decidió llamar a emergencias. En esa atención inicial, reportaron de que la paciente estaba polipneica y en el electrocardiograma se encontró un complejo QRS, un segmento QRS alargado y un bloqueo de rama derecha. Al transporte, la paciente sufrió un paro cardíaco y una actividad eléctrica sin pulso. Y ya con manejo con soporte vital avanzado se pudo restablecer la circulación espontánea de la paciente. Ya cuando ingresó al hospital, al mismo donde la operaron, intubaron a la paciente y hubo necesidad de reanimación con vasopresores. Le tomaron una gasometría y esta reportó un pH de 6,8, una PCO2 de 33 milímetros de mercurio, un bicarbonato que lo reportaron no cuantificable, un lactato mayor a 15 milimoles por litro. Aquí ponen mayor porque decían de que su equipo no registraba niveles mayores a 15 milimoles. Y asociado pues a unidades que ya estamos más familiarizadas, eso sería como 135 miligramos por decilitro de lactato. Un sodio de 138, un potasio de 7,7, que es una hipercalemia importante, un cloro de 99 y una hipocalcemia con un calcio de 3,9 y una glucosa de 300, una creatinina de 7,5 y una tasa de filtración cuantificada en 4,98. Hubo manejo inicial con insulina, con cloruro de calcio, bicarbonato de calcio. La paciente fue sometida a terapia de reemplazo renal emergente y fue ingresada rápidamente a la UCI. Dale. Ahora bien, ¿qué factores podríamos encontrar que pudieran aportar al desenlace de la paciente, perdón? Primero, la medicación de metformina que se mantuvo hasta 12 horas antes de la cirugía. Esa tasa de filtración que es de 49,5 previo a la cirugía, aunque ya vamos a ver qué consideraciones se tienen con relación a la tasa de filtración. Hubo un riesgo de lesión renal aguda en la paciente con enfermedad renal crónica asociada a la deshidratación y la hipovolemia en el perioperatorio. Y también el uso de diuréticos, la hidroclorotiazida, los antiinflamatorios no esteroideos, como el ketorolaco, y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el lisinopril, que impactan directamente la función renal. Entonces, ese aumento de producción de lactato asociado a la deshidratación o la hipovolemia, junto con esa disminución del aclaramiento renal de todo ese ácido láctico, pudo haber llevado a la acidez láctica, principalmente asociada a la metformina, aunque vemos que pudo haber habido otros factores. Dale. Juan. Listo. Está como pasando despacio porque Listo. no sé si a todos les pasa despacio o rápido. No sé. Sí, no te preocupes. Gracias. Bueno.
Ahora bien, les dije al principio de que qué tiempo recomiendan para restablecer la metformina en los pacientes quirúrgicos. Tenemos que la Asociación de Anestesiólogos de Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda recomienda que la metformina podría mantenerse normalmente hasta el mismo día de la cirugía y no debería restablecerse hasta que el paciente pueda comer o beber normalmente. Que la paciente, en este caso, sí pudo retomar su tolerancia a la vía oral normal. Y la Asociación Francesa de Diabetología y Anestesiología recomienda interrumpir la metformina desde la noche antes de la cirugía. No especifican si la cirugía pues, sea en la mañana, en la tarde, en la noche. Y se debería retomar 48 horas después de una cirugía mayor o justo después de una cirugía menor o ambulatoria. Entonces estos tiempos vemos que pueden cambiar. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta ese riesgo de la metformina con ácido láctico en los pacientes diabéticos y también con compromiso renal. Y como dato adicional, la dosis de metformina debe vigilarse junto con la tasa de filtración glomerular. En tasas menores a 45 se debe hacer un ajuste de dosis y la metformina está completamente contraindicada cuando hay tasas menores a 30. Dale la siguiente. Listo. Ahora bien, pasamos a los ISGLT2, inhibidores del cotransportador de glucosa tipo 2 que se encuentran en el riñón. Son fármacos emergentes en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2 y también se ha encontrado un gran beneficio para la falla cardíaca. Tiene efecto antihiperglicemiante, nefroprotector a largo plazo y cardioprotector. Sin embargo, tenemos un evento adverso importante en nuestros pacientes, que es la cetoacidosis diabética euglucémica, eh, que tiene como criterios diagnósticos un pH menor a 7,3, un anión GAP mayor a 12 milimoles por litro, un bicarbonato menor a 18 milimoles por litro, que haya una evidencia de cetosis, un aumento de cuerpos cetónicos, y una glucosa menor a 250 miligramos por decilitro. Si fuera mayor, ya sería una cetoacidosis diabética pues plena, eh, y bueno, ahí ya cambiaría la cosa. Este es un evento adverso más frecuente que la acidosis láctica asociada a metformina. Tiene una incidencia de 1,8 a 4,9 casos por 1000 pacientes año. Su mecanismo de daño es desconocido hasta el momento. Hay una teoría del desbalance de la insulina con las hormonas contrarreguladoras. Y las guías plantean diferentes tiempos para interrumpir estos medicamentos. De la siguiente. Aquí en este gráfico tenemos esa teoría planteada del desbalance de la insulina contra las contrarreguladoras. Em, ya después de los efectos del ISGLT2, a nivel del páncreas va a disminuir la secreción de insulina y va a aumentar la secreción de glucagón. Y por el mismo mecanismo que vimos con el ayuno prolongado, la disminución de metabolitos de carbohidratos, de glucólisis, etcétera, cuando se acaban las reservas, va a aumentar la actividad de la transferasa de carnitina y palmitil. Mm, y también por ese desbalance de contrarreguladoras, ese aumento de las contrarreguladoras, va a haber un aumento de la lipólisis. Entonces todo esto va a llevar a que hayan ácidos grasos libres, que hagan translocación al hígado, se dé la beta-oxidación y por ende se dé la formación de cuerpos cetónicos. Y ahora bien, a nivel renal, el medicamento lo que va a hacer es favorecer la excreción renal de glucosa y sodio, pero también va a tener como otro efecto, va a favorecer la reabsorción de cuerpos cetónicos a nivel renal. Entonces, la cetogénesis junto con la reabsorción a nivel renal va a favorecer el aumento de los cuerpos cetónicos en plasma. Y con ese efecto de excreción renal de glucosa va a darse ese estado euglucémico, pero con la cetoacidosis diabética. Dale. Listo, ahora bien, pasemos al caso. Es un paciente masculino de 49 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión y dislipidemia. Ingresa a un hospital comunitario con infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. El paciente era manejado con canagliflozina, 300 miligramos al día, que fue mantenida. 4 días después del ingreso tenía una acidosis metabólica leve con anión GAP aumentado. Ya se retiró el ISGLT2 y se inició manejo con 15 unidades de insulina glargina subcutánea, esta es de acción larga, sin alguna dosis de mantenimiento o sin algún bolo. Ya se remitió a unidad hospitalaria para realizar el bypass coronario
Y su última dosis de ISGLT2 registrada, pues 54 horas antes de la operación, o sea, 2 días y medio, por decirlo así, un poquito menos. En el postoperatorio inmediato, no especifican qué condiciones anestésicas o si hubo alguna complicación, sino que ya pasan de una al postoperatorio. Se encuentra el paciente, se toma gasometría, el paciente tiene un pH de 7.22 con un bicarbonato de 16, un anión GAP de 18, nos reportan la PCO2, una glucosa de 158 miligramos por decilitro, que están en intervalos normales, una elevación de beta-hidroxibutirato, que como vimos antes es un cuerpo cetónico, y se maneja inicialmente con infusión de insulina 2 unidades por hora, que al día siguiente se cambia por insulina NPH, 20 unidades subcutáneas cada 12 horas. En el reporte de caso dicen que este cambio se hizo por dificultades logísticas, principalmente que supuestamente no tenían mucho conocimiento en el manejo de bombas de infusión y que estas eran pues limitadas, no habían tantas bombas de infusión, entonces dijeron, no, cambiemos al paciente con NPH, que es una insulina de acción intermedia, y demás que le va bien. Y al segundo día posoperatorio, el paciente se complicó, se registró un bicarbonato de 9 y persistía esa elevación de cuerpos cetónicos. Ya el paciente presentó náuseas, intolerancia a la vía oral y se reinició la insulina por bomba de infusión a 3 unidades hora, junto con dextrosa al 10% para que no haya hipoglucemia. Y ya con este manejo en la noche, el paciente ya mejoró su bicarbonato, subió a 22 y se disminuyó esos cuerpos cetónicos en sangre. Dale a la siguiente. Ahora sí, ¿qué consideraciones quieres ir a mostrar a colación que no se tuvieron en cuenta para el manejo del paciente? Primero, haber continuado el manejo con ISGLT2 sin saber de que el paciente podría haber sido llevado a cirugía prontamente. Eh, pues si bien estaba esa duda de que si lo operaban o no lo operaban, pero igual a los pacientes hospitalizados se les hace el recambio con insulina, pues con manejo con insulina y se retiran estos medicamentos en caso tal, sobre todo teniendo sospecha de que el paciente podría ser un paciente que pueda ser quirúrgico. No se menciona que haya habido un control glicémico con glucometría o algo que justifique el no uso de insulina por modo de difusión después de la última dosis en el perioperatorio. Y también el mal control glicémico con el cambio de infusión de insulina de infusión continua a insulina NPH. Estas tres condiciones pudieron haber llevado al paciente a la progresión de esa cetocidosis glucémica, porque vimos al principio de que con la bomba de infusión el paciente pues tenía sí su leve alteración ácido base, pero ya el segundo día posoperatorio el paciente se complicó pues gravemente. De la siguiente. Listo. Aquí tenemos un resumen de cuáles son las recomendaciones para el manejo, pues para el retiro de los inhibidores del 4-fosfatidilcerol glucosa tipo 2. Tenemos aquí encabezando la ADA, que recomienda suspender estos medicamentos por 3 días antes de la cirugía. Y que o sea, es decir, que la última dosis haya sido 4 días antes de la cirugía. Entonces, pues ahí hay un día más para la ertugliflozina, que es otro subgrupo. Pero podemos ver que hay diferentes recomendaciones. Por ejemplo, aquí abajo de la recomendación de la ADA dicen de suspender un día antes de la cirugía, que la última dosis sea dada 2 días antes de la cirugía. Entonces, pues es importante mantener un consenso, saber si hay protocolos hospitalarios de manejo o si bien guiarse por recomendaciones con el mayor nivel de evidencia, que para nosotros sería la, la guía de la ADA, que sale cada año, de la siguiente. Listo, ya básicamente yo les voy a presentar dos estudios corticos, uno hablando de una cirugía emergente y otro, bueno, este es en un grupo de cohorte pues, retrospectiva, y otro, sí, es un estudio de caso, es una cirugía electiva, ambas cirugías abdominales en pacientes llevados a cirugía general. Pues bueno, en este caso, este estudio que les vengo a presentar primero
titulado Alteraciones ácido-base y electrolíticas en pacientes con cirugía abdominal de emergencia de alto riesgo, un estudio retrospectivo. Pues su objetivo era evaluar la prevalencia de esas alteraciones electrolíticas y ácido-básicas y la relación que tenían con el resultado posoperatorio en pacientes que fuesen llevados a cirugía abdominal urgente que fuera de alto riesgo. Esos pacientes fueron tratados dentro de una vía estandarizada, entonces a todos se les dio el mismo tratamiento, que estaba centrado específicamente en las posibles diferencias entre pacientes con obstrucción intestinal o con víscera perforada. Entonces, en ese estudio, que fue en un solo centro de salud, no recuerdo muy bien el país, es un país europeo, personalmente, se incluyeron pacientes adultos, se les midieron los electrolitos, se les tomó gasometría arterial y antes y justo después de la intervención quirúrgica. Y luego pues se evaluó la prevalencia y ese impacto clínico que tuvieron esas alteraciones electrolíticas. Aquí se ve pues a la derecha la metodología pues, de selección de los pacientes que utilizaron y que terminaron con 354 pacientes incluidos en ese estudio. Bueno, aquí vemos que los criterios de valoración o los outcomes que buscaban eran la incidencia de alteraciones electrolíticas, la mortalidad posoperatoria a 30 días y complicaciones posoperatorias, y la estancia en la UCI, que fueron llevados a UCI, y las conclusiones del estudio. Entonces, que ahorita les voy a hablar pues bien de ellas. Entonces vemos en este estudio, en el que se incluyeron 354 pacientes, como esos grupos de alteraciones ácido-básicas y electrolíticas en ambos grupos, como fueron elevadas. Y vemos que predominó principalmente la alcalemia preoperatoria, pues que fue significativamente más prevalente en la obstrucción intestinal, 32%, y vemos también que la hipocloremia y la hipocalemia preoperatorias fueron más frecuentes en el grupo de obstrucción intestinal, mientras que la hiponatremia fue más prevalente tanto en ese grupo de obstrucción intestinal como en el de víscera perforada, que de todos modos fue muy alto, y ese fue el estado preoperatorio. Aquí junto con eso ellos nos regalan una curva de Kaplan-Meier en el que vemos es como esas incidencias frente a la tasa acumulada de supervivencia y el seguimiento en días de los pacientes. Y vemos pues cómo no se puede hablar de una tasa tan alta de hipocloremia o de hipercloremia en estos pacientes, o más bien una supervivencia relativamente alta en estos pacientes. Juan, perdón, si cambiaste de pantalla, estamos viendo lo de criterios de valoración, las conclusiones. Ahí ya, ahí ya, Ahí ya pasó. ahí Ah, está ok, la ya pasó. curva de Kaplan-Meier. Listo, gracias. Qué raro. Bueno, aquí ya nos ofrecen, con respecto a la otra gráfica, la parte B, que es el estado electrolítico y ácido básico en el postoperatorio, tanto para obstrucción intestinal como víscera perforada. Y vemos que la acidosis, en cambio, en este caso fue más pronunciada en el postoperatorio, pero en víscera perforada. Y pues de esas alteraciones, la hipocloremia pre y posoperatoria fueron como las únicas asociadas de forma independiente con complicaciones posoperatorias mayores, como por ejemplo muerte hacia el día 30 del seguimiento en pacientes ambos, más que todo con obstrucción intestinal, con un OR de 2,87. Y aquí la curva de Kaplan-Meier que nos muestra en ese postoperatorio y la tasa acumulada de supervivencia, cuál fue, y pues aquí lo que quiero que vean es cómo esa hipocloremia tiene una curva tan pronunciada en la supervivencia hacia los 30 días, o sea, representa una muy baja supervivencia, o sea que si podemos ver bien en la tabla, alrededor del 60%, perdón, de los pacientes Juan, perdón, tuvieron. ahí ya cambió. Ya, No, es que sí allá estaba cambió. demorando. Acabo de cambiar la curva, a la curva de Kaplan-Meier.
Qué raro. Bueno, debe ser el internet de acá de la facultad. Ahí me disculpan. Pues bueno, ya vemos, como les mencionaba en la curva, tan pronunciada como la supervivencia pues acumulada mucho más baja en esos pacientes con hipocloremia, el seguimiento en el postoperatorio. Y bueno, son pacientes que por lo general también venían desde el preoperatorio con hipocloremia. Entonces lo que vemos es que la hipocloremia postoperatoria representa una asociación más pronunciada con esa mortalidad. Entonces ni siquiera el sodio ni el potasio plasmático mostraron como una asociación con ese resultado. Y pues que son, como les mencionaba al principio, iones fuertes que están cargados y representan pues como gran parte de las alteraciones electrolíticas. Entonces, aunque asociábamos la hipocloremia con el ejemplo que les presentaba al principio, eh, con que no haya reabsorción de bicarbonato, entonces posiblemente con acidosis, ¿cierto? Entonces esas observaciones que ellos vieron sugieren que tanto los pacientes que fueron sometidos a cirugía abdominal aguda de alto riesgo presentan con mucha frecuencia alcalosis preoperatoria que se convierte en acidosis posoperatoria. Esa alcalosis preoperatoria dada más que todo por el estado acido-básico con el que venían antes, no tanto dado por diferencia de iones fuertes, sino tal vez por esa misma causa base que representa este estudio, que es la obstrucción intestinal, que fueron los pacientes que más mortalidad tuvieron, y cómo se convierte esa alcalosis después en una acidosis postoperatoria. También Juan, pues... yo sigo viendo la curva de Kaplan-Meier. Sí, ahí se la estoy mostrando todavía, Ok. pero pues le estaba comentando eso con respecto al pre y al postoperatorio. Y pues también vemos que en ambas cortes la hiperlactatemia preoperatoria se asoció pues, a un mayor riesgo de complicaciones postoperatorias graves, que incluían pues la muerte en los primeros 30 días, ya con un OR de 4,39. Esto se me quedó. Ya. No sé si escuchan un ruido ahí, me disculpan. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de este estudio? Que la hipocloremia perioperatoria puede tener una importancia clínica como indicador del pronóstico en pacientes que son sometidos a cirugía abdominal urgente de alto riesgo. Entonces, vigilar esos resultados, digamos, esa condición en la que el paciente llega, sobre todo la condición electrolítica. Y eso también nos puede ayudar a definir cuál va a ser el manejo con líquidos que le vamos a dar a estos pacientes. Entonces, si vienen con hipocloremia, bueno, utilizar líquidos que tal vez tengan un poco más de cloro, el lactato de Ringer, por ejemplo, porque no vamos a tener como ese riesgo de pensar, es que bueno, el riesgo de una acidosis en esos pacientes. Y por otro lado, la hiperlactatemia preoperatoria se asocia pues, a un mayor riesgo de complicaciones postoperatorias graves, como también veíamos en ese caso aislado del paciente anterior que nos hablaba Juan Pablo. Y ya este siguiente caso nos habla de una cirugía emergente también, pero este caso es un reporte de caso en el que tenemos 4 alteraciones ácido-básicas en un paciente críticamente enfermo que también se llevó a cirugía abdominal emergente. Listo, entonces me disculpan la confusión, al principio no era cirugía electiva, sino otra cirugía emergente, pero en un reporte de caso, en el que vemos las 4 condiciones concomitantes. En este caso, nos habla de una mujer de 60 años que fue sometida a la cirugía abdominal urgente con perforación intestinal y los 4 trastornos ácido-básicos recurrentes. Y nos recalca la importancia pues como de reconocer de manera precoz esos desequilibrios ácido-básicos para predecir con exactitud o más precisión la evolución postoperatoria. Entonces, en este caso, al ingreso, los signos de la paciente fueron una frecuencia cardíaca de 116, tensión arterial de 96-59, frecuencia respiratoria de 20 por minuto, saturación de 97 al aire ambiente y temperatura de 36,6 grados centígrados. La exploración física reveló un abdomen blando, no distendido pero sensible, eritema alrededor del ombligo con un centro amarillo y describían que drenaba fluido seroso. Y unas pruebas de laboratorio iniciales que mostraron un sodio de 132, 91 de cloro, 55 de Boone,
glucosa de 156 y creatinina 0.88, con un pH en los gases arteriales de 7,46 de pH venoso, 30 milímetros de mercurio de PCO2, bicarbonato de 21, lactato de 3.3, una déficit de base o base exceso de 2,5 positivo y un anion gap de 19 con 3,4 de albúmina. Entonces, bueno, aquí vemos que ellos nos ofrecieron una toma de gases venosos. Entonces aquí lo primero que tienen que hacer es una corrección de esos valores de pH venoso al arterial. ¿Cierto? Entonces, para hacer eso, lo que tuvieron que hacer fue una corrección con esta fórmula. Luego tuvieron que corregir también el PCO2 de sangre venosa y les dio tal de 7.51 el pH. Este aquí me equivoqué. Tengo el de 25. Este sería aquí 25. Es cual se utilizó la ecuación de Fick para corregir el anion gap para la albúmina y dio 21.5. Un delta anion gap, una diferencia de anion gap para descubrir pues cuál era la contribución de ese anion gap elevado a una acidosis metabólica y se corrigió para un total de 9.5. Y luego se utilizó este dato para hacer lo que se llama un delta gap o gap, que es para, con base en esto, descubrir una alcalosis metabólica concurrente o una acidosis metabólica no gap o no relacionada al anion gap, también concurrente. Este delta gap les dio 30.5. Y pues esta tablita también la podemos utilizar nosotros en el caso de tener utilizar unos gases venosos para hacer el cálculo. Pues bueno, luego de esto a la paciente se le administraron 2 litros de solución salina normal, 1 gramo de ertapenem. En el servicio de urgencia se le practicó la paratomía exploratoria, hubo lavado de pus con material feculento, se le extirparon 60 centímetros de intestino delgado necrosado y tuvo una pérdida de sangre estimada de 300 cc. En el intraoperatorio se le administraron 1,5 litros de plasmalina o plasmalite y 1 litro de albúmina. Y se dejó abierta la fascia abdominal con un plan de reexploración posterior y se trasladó a la paciente intubada a la unidad de cuidados intensivos con infusiones de norepinefrina a 0.25 microgramos por kilogramo minuto y propofol 40 microgramos kilogramo minuto. Entonces, lo que vieron en la evolución postoperatoria fue una notable necesidad continua de vasopresores y un empeoramiento de la acidosis metabólica refractaria a la reanimación con líquidos de la paciente. Entonces, la gasometría que extrayeron al día 1 postoperatorio les mostró pues los siguientes gases: pH de 7.28, PCO2 de 33, albúmina de 2.8, bicarbonato 15.5, lactato de 1.6, una base exceso de 11.2 y una non-gap de 18, con los siguientes paraclínicos. Vemos que no hay mucho cambio en el cloro, no hay mucho cambio en el sodio, tampoco, pues realmente básicamente los mismos paraclínicos. Y dada la glucemia normal de la paciente, la ausencia de antecedentes de diabetes y una anorexia prehospitalaria que ellos reportan con la que venía la paciente, se sospechó de cetosis por inanición, lo mismo que veníamos viendo en la paciente anterior. Entonces se le repitió la laparotomía exploratoria y en el lavado pues no demostraron ninguna nueva perforación, tampoco material feculento o otra necrosis nueva. Y esos análisis fueron enviados para evaluar más a fondo la acidosis metabólica que esta paciente ya venía desarrollando. Y pues lo que encontraron después fue una creatina quinasa de 29 unidades por litro y una osmolalidad sérica de 298 con un beta hidroxibutirato elevado de 5.8. Todo eso para soportar pues ese hallazgo de cetosis y la cual fue relacionada a esa inanición o una no ingesta de alimentos previa que la paciente tenía. Entonces, bueno, el tratamiento del segundo día postoperatorio fue con dextrosa al 5%, 50 cc por hora, cuando fue regresada a UCI, y vieron que la acidosis metabólica se resolvió en 12 horas con esta, pues al resolver la cetoacidosis. Se sometió a la paciente a una ileocectomía, a ileostomía terminal y cierre de esa pared abdominal al tercer día postoperatorio, que le habían dejado la fascia abierta.
Y tras esa presentación inicial que vimos, ella fue extubada, la llevaron a la UCI otra vez, y le suspendieron pues los vasopresores, la ventilación mecánica, y hicieron otro análisis de gases venosos, los cuales se habían normalizado a un pH de 7.37, PCO2 de 47, una base exceso de 1.9, carbonato de 23 y un anion gap de 7. Entonces, como ya vemos, en el momento de la presentación inicial, la paciente ya venía con 4 procesos simultáneos. Una alcalosis respiratoria, una acidosis láctica, una cetoacidosis que se debe a la inanición y una alcalosis metabólica. Entonces, lo que pasa es que nosotros a menudo, pues la cetoacidosis no la tenemos en cuenta desde el principio en la evaluación y el tratamiento de la acidosis metabólica en el perioperatorio, en especial si los pacientes no tienen un antecedente de diabetes, llegan al hospital pues ya hiperglucémico, entonces nos lo saltamos por la galleta, por decir así. Pero se ha demostrado que el 5% de los pacientes sometidos a cirugía bajo anestesia general van a presentar algún tipo de cetosis. Entonces hay que vigilar eso, que es una incidencia baja. Y pues aunque la cetosis puede ser mínima y puede ser transitoria después de una cirugía electiva, esa condición puede llegar a ser profunda cuando ya se cuenta con varios días de ayuno, como en los pacientes previos que vimos. Y pues lo que pasa es que esta paciente experimentó una anorexia sostenida antes de llegar al hospital con esa patología abdominal, que fue lo que requirió cirugía. Y además permaneció intubada sin nutrición en el posoperatorio, lo cual pues es una presentación bastante común, creo yo, en pacientes muy críticos. Y pues les vuelvo a resaltar esta tabla, no sé si ya aparece, para que vean las alteraciones concomitantes, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria, la cetoacidosis diabética, y aquí también podemos, me salió en la página, y la acidosis láctica, nuevamente concomitante a la cetoacidosis diabética. Entonces, ¿qué podemos concluir de este caso? Que una acidosis no corregida puede disminuir la eficacia de los vasopresores y empeorar la hipoperfusión tisular. A esta paciente le estaban metiendo y metiendo vasopresores y vemos que estaban fallando. ¿Por qué? Por esa misma acidosis que tenía, tanto láctica como por cetosis. La acidosis también puede aumentar el esfuerzo ventilatorio que es necesario para la compensación respiratoria. Entonces eso puede conducir a una ventilación mecánica prolongada o incluso al fracaso de la extubación y la necesidad de reintubación. También vemos que es necesario identificar y corregir precozmente esas alteraciones ácido-base para poder reducir la probabilidad de disfunción orgánica y la mortalidad de nuestros pacientes, que pueden llegar rápidamente a deteriorarse, incluso pues a la alteración de varios sistemas al mismo tiempo, sin necesidad de que haya un shock o que haya una sepsis, en este caso simplemente por alteraciones ácido-base concomitantes. Y podemos agregarle las mismas conclusiones del estudio de cohorte anterior, que es que la hipocloremia perioperatoria puede tener importancia clínica como indicador del pronóstico en pacientes que sometemos a cirugía abdominal, en este caso urgente, ¿cierto?, de alto riesgo, pero también tener cuidado en pacientes que van con hipocloremia a cirugía, en cualquier caso de cirugía urgente. Y la hiperlactatemia preoperatoria se asocia pues, a un mayor riesgo de complicaciones posoperatorias graves, como hemos reforzado en este caso. Este caso pues, fácilmente pudo haber sido uno de los que se tomó pues, de los pacientes que se incluyó en el estudio anterior, pero es como para, digamos, dibujar bien pues, como ese paisaje de cómo es un paciente de estos. Listo. Para ir ya concluyendo rápidamente, primero les dejé un link de asistencia en el chat de la reunión para que por favor lo puedan llenar y nos puedan comentar pues sugerencias, reclamos, felicitaciones con respecto a la charla. Y segundo, queremos dejarles esos puntos claves o información importante para reflexionar o para llevar a la casa.
Primero, entender e interpretar bien la fisiología del equilibrio ácido-base, que es un tema no solo competencia de anestesiólogos intensivistas, sino de médico general o médicos especialistas no anestesiólogos. Se debe conocer sus alteraciones, sus posibles causas de los disturbios en este sistema de amortiguación o de equilibrio, para poder tratar de forma individualizada a cada paciente, teniendo en cuenta de que hay un gran espectro de posibles alteraciones o posibles causas de las alteraciones, incluyendo escenarios en tiempos quirúrgicos o pacientes no quirúrgicos. Como segundo punto, las condiciones de ayuno de cada paciente no deben ser excesivas, independientemente de sus comorbilidades. El ayuno prolongado se relaciona con complicaciones importantes perioperatorias y posoperatorias, como bien lo vimos en los reportes de casos que le presentamos. Dale la otra. Hacer hincapié en que la metformina y los ISGLT2 son medicamentos con muchos beneficios, pero deben ser manejados adecuadamente en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En manejo hospitalario y perioperatorio hasta la fecha se recomienda hacer el cambio a un esquema de insulina, que demuestra menos riesgo pues, de hacer un desequilibrio en el sistema ácido-base. Y se debe tener especial cuidado en el perioperatorio con los pacientes que sean llevados a cirugía emergente. Se debe evaluar bien su estado hemodinámico, hidroelectrolítico de forma frecuente y oportuna. Sabemos de que a veces hay camillazos o cirugías muy emergentes en los cuales se deben pensar en muchas cosas al mismo tiempo, pero este apartado no debería ser como dejado atrás en la estabilización de sus pacientes emergentes. Y dale a la siguiente. Listo, les agradecemos mucho su participación en este club de revista, que es el primero. Nuestra idea es seguir haciendo más clubes de revista con otros miembros del grupo de investigación, del comité de investigación, perdón, y seguir trayendo charlas académicas para ustedes que están interesados en este tema. Vamos a intentar subir el video de la grabación a YouTube para que esté a fácil acceso de los diferentes miembros del semillero y ante cualquier duda podrían dejarla en el formulario que les dejamos en el chat o bien escribirla por el grupo. Yo soy quien compartió la invitación y ahí por el grupo del semillero de WhatsApp. Muchísimas gracias por su asistencia. De mi parte, muchas gracias a todos los que participaron, se unieron activamente y bueno, estamos pendientes para venir el próximo año recargados con más charlas académicas para que todos podamos aprender y algo nuevo y disfrutar también de esos temas en anestesiología y cuidado crítico que nos gustan mucho.